¿Cómo están, queridos amigos? Soy Reinaldo Serra, les doy la bienvenida a esta nueva edición de Tema de Fondo, nuestro programa que llega gracias a la cortesía de VES Cable. Bueno, los temas sin duda que han llamado nuestra atención en este fin de semana, entre otros tanto, las medidas que se han dado desde el Poder Ejecutivo con respecto, por ejemplo, a la asistencia del público a las playas, ¿no? Bueno, se ha dicho que los municipios van a tener también que coordinar de manera estrecha con la Policía Nacional para garantizar que las personas que acudan a las playas, que por cierto solo se van a habilitar los días de semana y no los fines de semana, pues puedan cumplirse con una serie de protocolos como el distanciamiento social, ¿no? Un poco difícil establecer ese tipo de pautas en una situación como esa, pero vamos a ver cómo les va. También la reapertura, vamos a decir, de los templos religiosos. Bueno, la gente, algunos esperaban ya la posibilidad de participar y asistir de las misas, de los servicios ocultos dominicales, pero no, se ha dicho que la asistencia en los templos religiosos se va a reducir a un foro no mayor de 30% y que además solo para ciertas actividades extraordinarias, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante y lo que debe estar por encima de todo es el cuidado de la vida humana y ese es definitivamente la mayor muestra del amor al prójimo. Bueno, la ministra Macetti tuvo que referirse también al tema de la obligatoriedad de la vacuna, ¿no? Que estas teorías de conspiración que están tomando mucho terreno en estos últimos meses, la obligatoriedad desde luego es para el Estado, quien se obliga a ofrecer y además a distribuir y aplicar la vacuna es el Estado, ¿no? Las personas tenemos la libertad de someternos o no al proceso de vacunación. Eso ha quedado ya absolutamente claro y esperemos que con esto pues ya no se hable más de estos asuntos, ¿no? Porque nunca dejan de aparecer esa falsa información que circula sobre todo por los WhatsApp, el Facebook y otras redes sociales. Bueno, sin duda lo que ha indignado a todos es esta violación grupal que ha sufrido una joven de 21 años y no deja de llamar la atención cómo frente a una circunstancia tan dramática para la vida de esta joven y de toda su familia, aparecen todavía comentarios que en realidad ya no deberían escucharse, ¿no? Siempre la víctima es ella, la víctima, la agraviada, ¿no? Y se produce este proceso de revictimización cuando encima se dicen cosas absolutamente desproporcionadas. Esperamos, desde luego, que la investigación determinen las responsabilidades de cada uno de estos muchachos a quienes ya el Poder Judicial ha determinado prisión preventiva de 9 meses. Importante lo que decía la mamá de uno de estos muchachos indicados, que decía, si mi hijo es culpable, yo seré la primera, decía la madre, en pedir que se ponga a derecho. Lo que ella reclama, sí, es una investigación y la determinación de responsabilidades a quienes realmente resulten culpables. Y en eso definitivamente estamos todos de acuerdo. Bueno, y sin duda el otro tema que parece haberse caído ya, esta segunda propuesta de vacancia presidencial contra el presidente Martín Vizcarra. Desde luego que estos hechos son nuevos, ¿no? Por lo tanto, ameritan una nueva mirada, un nuevo análisis. No son hechos menores, son hechos importantes de que lo involucran en posibles actos de corrupción al presidente Vizcarra, obras importantes como Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. Por mucho menos, el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue vacado en su oportunidad. Bueno, hemos escuchado voces en diferente posición, las bancadas que han propuesto la vacancia. Ya algunos congresistas han adelantado su opinión, entre ellos el congresista Renan Espinosa, quien ya está conectado con nosotros y en cualquier momento vamos a conversar para que pueda también darnos a conocer su posición. Los gobernadores regionales, ahora venía en la semana, estuve escuchando a algunos de ellos. Y bueno, el argumento de los gobernadores regionales es que se paralizan las obras, ¿no? Y en realidad llama la atención y es risible lo que dicen los gobernadores regionales cuando en este momento, a 3 meses de acabar el año, apenas 6 gobiernos regionales superan el 40% del gasto público de su presupuesto, ¿no? Y ahora vienen a decir
que cambio de ministros los va a perjudicar. Por favor, por favor. Pareciera que con los gobiernos regionales ciertamente se identifican con el Poder Ejecutivo porque hay en ellos, esta es una opinión muy personal, ¿no?, una especie de complejo de presidentes chiquitos, ¿no? Y además les persigue, al igual que a los alcaldes, la sombra de la vacancia. Y por eso, creo yo, toman este tipo de posición. En fin, ¿qué les parece si antes de conversar con el congresista Renán Espinosa, a quien ya tenemos enlazado, primero presentamos el informe preparado por nuestra compañera Joana Hualpa? Vamos a verlo. A menos de 10 meses de culminar su mandato, nuevamente y por tercera vez vuelve a afrontar una moción de vacancia. En septiembre, un pedido de vacancia. Octubre, otro pedido de vacancia. No sé si será una vez por mes. La cabeza del presidente Martín Vizcarra es solicitada por varios legisladores. Para llevar a trámite este nuevo recurso, 27 congresistas tuvieron que respaldarlo con su firma. El proceso estaría por comenzar. La Junta de Portavoces evaluó este último jueves la moción de vacancia y su prosperidad solo está en manos de los padres de la patria. La primera moción de vacancia la impulsó Unión por el Perú el 10 de septiembre, tras el destape de los audios grabados por la exsecretaria del presidente Vizcarra, Karen Roca, y presentado por el congresista Edgar Alarcón. El hecho de presentar los audios ha generado un despliegue sistemático y demoledor contra mi persona. Se repite la historia de Chinchero, señor presidente, pero siempre con el mismo objetivo: tapar el mensaje y eliminar al mensajero. Alrededor de las 9:30 de la noche, con el respaldo de varios grupos parlamentarios, se concretó presentar este recurso, que incluso llegó hasta la etapa final de la evaluación. Y es democrático aceptar que el Congreso de la República tiene la facultad, el mandato, no la opción, el mandato constitucional de ejercer control político. Y es en esa línea del control político en que se aprobó una moción de vacancia. El motivo fue el caso Richard Cisneros. El artista se convirtió en la primera piedra en el zapato del mandatario por las 9 contrataciones a su favor, por un valor de más de 175,000 soles. Su cercanía con las máximas influencias del gobierno, incluyendo al propio Martín Vizcarra, lo habría beneficiado con algunas órdenes de servicio, pero sus favores han tenido consecuencias en su contra y en el entorno cercano del mandatario. No tengo en mi vida una sola sentencia, ni denuncia, ni penal, ni civil, ni administrativa, y toda mi vida he trabajado desde cuando mi madre me dejó a los 15 años, sacrificando horas de mi vida por defender un país. Y estoy aquí. Sean ciegos. Mientras en el Congreso estaba en juego el destino del jefe de Estado, por su lado el Ejecutivo no se quedó de brazos cruzados y presentó una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la moción de vacancia. Los magistrados solo le aceptaron la demanda competencial con la finalidad de emitir un pronunciamiento sobre el recurso. Sin embargo, con la medida cautelar se buscaba paralizar el desarrollo de la moción de vacancia en el Congreso. En ese sentido, el proceso continuó. Lo que le jugó en contra a la iniciativa de varios legisladores fue la acción del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, quien fue duramente cuestionado por llamar en pleno proceso de la posible censura a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, según él, para garantizarles tranquilidad en medio de la crisis política. Vuelvo a rechazar enfáticamente cualquier atentado en contra de la democracia que tanto nos ha costado recuperar. Es un hecho que llamó la atención y se interpretó que la vacancia a Martín Vizcarra tendría otro sentido. Hasta se habló de un posible golpe de Estado. El viernes 18 de septiembre, el abogado del jefe de Estado, Roberto Pereira, tuvo que exponer ante el Congreso y aseguró que su patrocinado estaba afrontando un proceso inconstitucional y que la incapacidad moral no era un buen argumento para cesarlo de sus funciones. Eventualmente, de corroborarse, tendrían relevancia jurídico-penal, pero que en ningún caso esos hechos, tal y como los conocemos, tal y como se han presentado hasta el momento, pueden justificar, pueden ser la base fáctica de un procedimiento de vacancia. En el Pleno también se apareció sorpresivamente el jefe de Estado, pese a que horas antes Palacio de Gobierno había confirmado que solo acudiría a su defensor legal. Vengo aquí
porque soy consecuente con todo lo que he dicho a lo largo de mi gestión. No me corro. No lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. Para ese día, varias bancadas ya habían adelantado que no iban a apoyar la prosperidad de la vacancia. Muchos retrocedieron de un momento a otro. Precisamente sucedió cuando se especulaba que habían intereses particulares detrás de la censura. Sucedió lo que ya se esperaba. En la noche del viernes 18 de septiembre, el Congreso, por mayoría, decidió que el presidente continúe con sus funciones ejecutivas hasta el 28 de julio del 2021. Apenas se obtuvo 32 votos a favor de los 87 que se necesitaban. Se creía que reinaba la paz entre ambos poderes, cuando de pronto otro destape puso bajo la mira al jefe de Estado. El diario El Comercio reveló el pasado 11 de octubre que el presidente Martín Vizcarra habría recibido 1 millón de soles de la empresa Obrainsa Astaldi cuando era gobernador regional de Moquegua, a cambio de la licitación de las Lomas de Hilo. En su informe detalló que fue un aspirante a colaborador eficaz, quien le contó al fiscal Germán Juárez Atoche sobre estas posibles irregularidades. El hecho habría sucedido en el 2014, que el pago sería el 2% del total de la obra. Según las indagaciones, este favorecimiento ilícito sería a raíz de una cercanía por casi 20 años entre Martín Vizcarra y su hermano César Vizcarra, con los hermanos Ernesto y Elar Tejeda Moscoso, ambos propietarios de la empresa Obrainsa. Esta revelación habría sido suficiente para el Congreso, en especial para José Antonio Vega de Unión por el Perú. El mismo domingo que se difundió la información, anunció que iniciaría con la recolección de firmas para vacar al presidente Vizcarra una vez más, por incapacidad moral permanente. Pero su iniciativa no prosperó. José Vega no alcanzó las firmas suficientes y el recurso pasó al archivo. Tan solo una semana después, nuevamente la bancada Unión por el Perú impulsó su tercera moción de vacancia en menos de 2 meses. Esta vez la presentó tras el destape de otro posible pago irregular a favor del presidente Martín Vizcarra. El Comercio volvió a difundir que otros 3 aspirantes de colaboradores eficaces revelaron que la empresa ICSA, que por cierto es investigada por el Club de la Construcción, desembolsó 1.300.000 soles a favor del presidente Martín Vizcarra, a cambio de la licitación del hospital de Moquegua. Nosotros respetamos la independencia de poderes, en consecuencia lo que determine el Ministerio Público lo acatamos. No interesa para nosotros como ciudadanos quién investiga. El jefe de Estado reiteró en varias oportunidades que está dispuesto a esclarecer las investigaciones en su contra ante la Fiscalía e incluso aseguró que se pondrá derecho durante su mandato por más que tenga inmunidad presidencial. Mientras tanto, su destino está en manos de los legisladores. La Junta de Portavoces acordó que el trámite de la moción de vacancia se evaluará la primera semana de noviembre y es posible que eso se desarrolle en la provincia de Abancay. Muy bien, ahí teníamos entonces el informe de nuestra compañera Joana Hualpa. En la segunda parte del programa no se olvide que vamos a estar con Máximo San Román, precandidato a las elecciones nacionales, precandidato a la presidencia de la República por el partido Contigo. Eso después de la pausa. Pero ahora vamos a conversar, como se los había yo adelantado, con el congresista Renán Espinosa, a quien ya tenemos enlazados. Congresista, gracias por este enlace con nosotros. Buenas noches, bienvenido a Tema de Fondo. Buenas noches, Reinaldo. Muchas gracias. 2 preguntas en una. Por menos, el presidente Pedro Pablo Kuczynski iba a ser vacado, ¿no? Y lo llevaron hasta la renuncia. Y por menos también, de alguna manera, frente a lo que testigos eficaces dijeron, algunos pasaron algunos meses en la cárcel. ¿Por qué no a la vacancia? Bueno, como tú lo has dicho, al final fue una decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Tampoco vamos a impedir que algún presidente tome una decisión de renunciar. Esa es su voluntad. Pero desde el Congreso propiciar una vacancia cuando estamos viendo que hay una investigación ya encaminada, incluso el 3 de noviembre hay una citación para que el presidente de la República pueda contestar ante la Fiscalía, y en pocos meses más
el presidente Vizcarra va a dejar el poder y yo estoy convencido, es altamente probable que el señor termine estando preso, porque las acusaciones son muy fuertes. Pero no tenemos un elemento fehaciente, vale decir, no hay un video que esté recibiendo dinero, son dichos, bueno, por eso existe la justicia, un tercero imparcial para que pueda analizar la fiscalía, presentar el caso y el juez decidir en la instancia cuando corresponda. Así que por eso nosotros creemos que ya hemos pasado por muchos eventos políticos que han generado mucha incertidumbre en nuestro país, tanto la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la disolución misma del Congreso, bueno, cada uno con motivos seguramente bastante válidos, pero hechos al fin y al cabo desde el análisis político de nuestro país que han generado problemas. De acuerdo, ¿no le preocupa, congresista, la transparencia de estas próximas elecciones? ¿Qué margen de manejo puede tener? No me refiero necesariamente a un fraude ni nada parecido, pero sí a la influencia que puede inclinar balanzas, porque cierta influencia tiene un presidente de la República, frente a esta amenaza que usted mismo ha señalado de que dejando el cargo pues va a tener que enfrentar la justicia. ¿No querrá tener un próximo presidente amigo, cercano? Todo es probable, pero lo que nos da garantía es que todos los partidos que van a participar en estas elecciones van a estar observando permanentemente el proceso electoral. Hay un nuevo jefe que puede estar mirando todos estos procesos, van a haber observadores internacionales que van a estar mirando este proceso. Así que felizmente el presidente Vizcarra no tiene un partido que esté participando en estas elecciones. Es cierto, se puede especular que le convendría tal o cual cosa, pero la verdad que no le veo tanto poder al presidente Vizcarra como para llegar a esos niveles, ¿no? Hay que estar vigilantes todos los ciudadanos y principalmente los partidos que van a participar en esta contienda. ¿Qué demandaría entonces del presidente Vizcarra en los próximos meses, que van a ser meses evidentemente electorales? Bueno, que se concentre en sentar las bases necesarias para el próximo gobierno, que es el mismo país, ¿no? O sea, cambia de mandatarios, pero es el mismo país y necesitamos seguir trabajando todos para que la economía y el tema de la salud y otros factores más que han generado problemas a nuestro país como consecuencia de la pandemia puedan ir solucionándose, ¿no? Yo no quisiera generar con una vacancia una sensación en los ministros que, bueno, ya se está acabando todo, ya dejemos que esto concluya hasta julio y nadie haga nada. Hay que seguir trabajando en ese sentido. Por eso el Congreso o quienes presentan o quienes alientan esta vacancia le están dando pie al presidente de la República para que saque argumentos, no sé de dónde, que alguien quiere suspender las elecciones, que quiere prolongar el periodo. O sea, de verdad que son argumentos que no tienen ningún sentido y le estamos dando pie para que el presidente incluso esboce ideas como que hay un plan, hay un señor que está preso, que está desde la cárcel con audios, es titiretero, está direccionando al presidente del Congreso, en fin, o sea, un montón de argumentos que como producto de este escenario se está generando. Yo entiendo que quienes han presentado la moción de vacancia tienen intereses políticos, de hecho están participando en el proceso electoral y hemos escuchado en los audios del señor que está recluido en Piedras Gordas direccionando, hay que tomar las calles, hay que poner unos reservistas a la puerta del Congreso, hay que proteger al presidente del Congreso, hay que impulsen mi libertad, vacancia ya, amparo libertad. Esto es una jugarreta política, no hay un tema, siento yo, de fondo, realmente un argumento valedero. Así que, de acuerdo. Flaco favor también que le hace esas llamadas o esos audios al presidente del Congreso. Congresista, nos gana el tiempo. ¿Usted cree que se cayó ya la vacancia? Esto de hasta el 4 de noviembre, ¿cree que ya con eso no va a tener por más? eso yo estaba sugiriendo al presidente del Congreso que no esperemos que pase la semana de representación. Hubiera sido ideal que en este momento se pueda votar la admisión de la vacancia. Si se admite, bueno, ya hay un plazo para que el presidente se presente o su abogado, y si no se admite, fin de la discusión y todos a la semana de representación a escuchar a los pobladores y cambiemos de tema, porque el presidente lo único que sale a decir en las últimas horas es quieren suspender las elecciones, hay un pacto detrás, quiere desestabilizar,
le están poniendo la pelota en la línea de gol. De acuerdo. Y él, pues, obviamente la está aprovechando, ¿no? Ok. Muchas gracias. Gracias por este enlace con nosotros. Buenas noches. Gracias, tío Reinaldo. Gracias. Muy bien, hemos escuchado entonces al congresista Renan Espinosa. Nos ha explicado las razones por las que considera que no debe hablarse más ya siquiera de este segundo intento de vacancia. Vamos a conversar ahora con el congresista Iro Chagua. Él es de Unión por el Perú. Más bien son uno de los grupos parlamentarios, ¿no?, que está impulsando la vacancia. Congresista, buenas noches. Gracias por esta comunicación con nosotros. Muy buenas noches a ustedes, ¿no?, en Canal UCI y en tu programa. Déjame expresar esta noche, ¿no? Dime. Bueno, quisiéramos conocer los argumentos, los considerandos, ¿no?, por lo que insisten en este segundo intento de vacancia contra el presidente Vizcarra. Bien, como ya lo debes haber leído, ¿no? Hay nuevas evidencias realmente de que este señor tiene una constante incapacidad moral, pues, para gobernar nuestro país, ¿no? Ahora hay colaboradores eficaces, hay cada vez mayores pruebas, cada día está en peor su situación y creo que hay una coincidencia en parte de todas las agrupaciones políticas y los analistas de que realmente algo se está ocurriendo ahí en el Ejecutivo, ¿no? En ese sentido, también existe, pues, lamentablemente una actitud de parte de la clase política de, bueno, sí, Vizcarra está muy mal, definitivamente es un inmoral, pero a esas alturas no debemos hacer la vacancia porque le haríamos daño al país, generaríamos inestabilidad y siempre, pues, terminamos siendo gobernados por corruptos. O sea, Vizcarra no es ninguna novedad. Eso está ocurriendo en el Ejecutivo, ha ocurrido durante los últimos años de estos 28 años de Constitución Fujimorista y está ocurriendo en las regiones del país, en los municipios. Tenemos autoridades del gobierno nacional, gobernadoras regionales, como en mi región, Huancavelica, por ejemplo, sentenciados por corrupción en primera instancia, igual que el vicegobernador. O sea, y que ese tipo de autoridades ya sentenciados por corrupción en primera instancia, estamos hablando de que están peor que Vizcarra, nos gobierna nuestro país, nos gobiernan las regiones. En Arequipa está el alcalde provincial de Arequipa, igual, sentenciado por corrupción en primera instancia, y gobernando la provincia de Arequipa. Tenemos varios casos. O sea, yo te digo, ya estamos acostumbrados a vivir gobernados por la corrupción. Por eso es que se nos hace difícil hacer un consejo de vacancia frente a un presidente corrupto. Esa es la realidad. Pongámonos entonces en el escenario de que la vacancia prospere. El presidente Vizcarra es vacado, bueno, de inmediato va a tener que dar cuentas a la justicia. ¿Qué escenario se nos presenta entonces para el país inmediato? ¿Cuál sería el futuro inmediato? Para llevar a trámite este nuevo recurso, 27 congresistas tuvieron que respaldarlo. ¿Es como acaso dice el presidente? El proceso estaría por comenzar. ¿Una justificación para alargar el proceso de elecciones? Último jueves la moción de vacancia y su prosperidad solo está en manos de los padres de la patria. Yo en ningún momento no estoy, más bien exijo al señor Vizcarra que denuncie con nombre y apellido quiénes son los señores que están promoviendo. La primera moción de vacancia la impulsó Unión por el Perú el 10 de septiembre, tras el destape de los audios grabados por la exsecretaria del presidente Vizcarra, Karen Roca, y presentado por el congresista Edgar Alarcón. El hecho de presentar los audios ha generado un despliegue sistemático y demoledor contra mi persona. Se repite la historia de Chinchero, señor presidente, pero siempre con el mismo objetivo: tapar el mensaje y eliminar al mensajero. Alrededor de las 9:30 de la noche, con el respaldo de varios grupos parlamentarios, se completó presentar este recurso, que incluso llegó hasta la etapa final de la evaluación. Y es democrático aceptar que el Congreso de la República tiene la facultad, el mandato, no la opción, el mandato constitucional de ejercer control político. Y es en esa línea del control político en que se aprobó una moción de vacancia. El motivo fue el caso Richard Cisneros. El artista se convirtió en la primera piedra en el zapato del mandatario por las 9 contrataciones a su favor, por un valor de más de 175,000 soles.
¿Puede Su darnos un cercanía poco con más las de luces al máximas respecto? influencias del gobierno, incluyendo al propio Martín Vizcarra, lo habría beneficiado con algunas órdenes de servicio, pero sus favores han tenido consecuencias en su contra y en el entorno cercano del mandatario. No tengo en mi vida una sola sentencia, ni denuncia ni penal, ni civil, ni administrativa, y toda mi vida he trabajado desde cuando mi madre me dejó a los 15 años. No creo en absoluto eso. O sea, lo que me parece aquí es que realmente quienes desean que el país sea gobernado por corruptos están usando la excusa de que Antauro Humala es el propulsor, el iniciador o el que ha maquinado todo este proceso. De acuerdo. Muy bien, congresista. La misma pregunta que le hice hace un momento a su colega Renan Espinosa. ¿Cree usted todavía es posible que prospere la vacancia? Se esperaba que se vote rápido y no después de la semana de representación. Está pateada para no dar la idea del servicio express, ¿no? Del que por ahí los opositores a la vacancia han expresado. ¿Cree que todavía es posible que prospere? Yo creo que sí. Yo creo que es posible que prospere la vacancia. Porque creo que cada día que pasa, este Congreso siente cada vez más vergüenza de sus acciones o de las cosas que dice o de las cosas por las cuales vota. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, que ya se están alineando los congresistas, estamos en plena votación por la devolución del AFP y sabiendo ellos que están ante la vista de la población, de haber acordado solamente entregar 4 UITs, se están echando ya para atrás. Están aceptando que las grandes mayorías desean el 100% de sus aportes. Y eso se está volviendo a replantear. O sea, Muy bien. creo de que es posible que ese Congreso que la vez pasada apañó a Vizcarra, en esta oportunidad pueda dar una lección moral al país. Congresista Chagua, gracias por este enlace con nosotros. Buenas noches. Bien, hasta luego. Cuídense. Muy bien, ahí hemos escuchado entonces dos posiciones opuestas frente a esta propuesta de vacancia presidencial. Vamos a ver qué sucede finalmente. La pelota está en la cancha del Congreso. Nos vamos a una pausa, pero nosotros ya hemos empezado a conversar y a conocer a los próximos candidatos a la presidencia de la República. El domingo pasado hemos estado conversando con el doctor López Aliaga, candidato de Renovación Popular. Bueno, y como ahora habíamos ya anunciado también, estamos con el ingeniero Máximo San Román, quien es también precandidato. Todavía no podemos presentarlos como candidatos, tienen que ser ratificados en sus procesos internos, ¿no? En el partido Contigo. Seguimos de largo entonces para ganar cada minuto y podamos conversar con el ingeniero San Román. Gracias por este enlace con nosotros. Buenas noches, bienvenido a Tema de Fondo. Muy buenas noches y muchísimas gracias de permitirme saludar a todo nuestro querido pueblo del Perú y decirles que aquí estamos realmente preparados para esta contienda electoral con todas nuestras propuestas y experiencias para poderlo masificar a lo largo y ancho del territorio nacional. Con mucho gusto estoy atento a sus preguntas. Gracias. Nosotros lo que queremos conocer de nuestros candidatos es qué visión tienen del país. Pero no puedo dejar de preguntarle primero, muy brevemente, para que el resto del tiempo lo podamos dedicar a lo que nos interesa, ¿no? Propuestas y visión de país hacia presente y futuro, desde luego. Pero no puedo dejar de preguntarle, por ejemplo, ingeniero San Román, su relación con Pedro Pablo Kuczynski, su participación en este primer periodo de este gobierno, ¿verdad?, que se extiende con el señor Vizcarra, su supuesta cercanía o amistad con el señor Cisneros. ¿Puede explicarnos un poco más de estas cosas? Con mucho gusto. Efectivamente, en el primer periodo del presidente Kuczynski, a quien apoyé en la primera oportunidad, inclusive fui candidato a la primera vicepresidencia, pero en este periodo que ganamos las elecciones, el presidente me pidió que sea su consejero presidencial ad honorem. Quiero destacar ese término, ad honorem. Y como yo tengo una auténtica vocación de servir y querer servir a mi país, acepté ese reto, indudablemente, y hemos hecho una labor bastante interesante
en diferentes campos, en el campo de la producción, en el campo de la ganadería, en el campo de la transferencia de tecnología, en el campo de fortalecer los fondos de garantía para permitir el crédito a ese gran potencial que tenemos en el sector informal. Ese dinero está guardado en COFIDE, 1.000 millones de soles que logré con sangre, sudor y lágrimas, lograr que se transfiera del Tesoro hacia COFIDE para fortalecer los fondos de garantía. O sea, hicimos un trabajo interesante. Yo me siento muy satisfecho de poder haber contribuido a mi país con toda esa experiencia que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida. Sobre el segundo episodio, es un episodio totalmente anecdótico. Lo único que quiero decir es que yo tengo siempre las puertas abiertas en todos los cargos que he desempeñado: primer vicepresidente, presidente del Congreso, congresista y finalmente consejero presidencial. Yo nunca he cerrado las puertas porque siempre vienen delegaciones de campesinos, de ganaderos, de cafetaleros, de embajadores. Bueno, vienen diferentes rectores de las universidades más importantes nacionales de nuestro país. O sea, siempre he tenido las puertas abiertas. ¿Para qué? Para tratarlos de apoyar, para tratarlos de asistir y en muchas cosas para aceptar también consultas. Uno de esos episodios anecdóticos totalmente fue la presencia en la puerta del Palacio de Gobierno, en la portería, un señor que preguntaba por mí. Mi secretario me dijo, usted no lo llevó al señor Cisneros entonces a Palacio de Gobierno. No le pidió. Una vez más tengo que decir lo que es absolutamente falso. Nunca conversé, nunca lo conocí a este señor antes de que se presentara en la puerta del Palacio. Entonces la conversación que tuvimos fue muy breve, haciendo un esfuerzo. Recuerdo que tenía y se quejaba de algunos malos manejos en el sector vóley, en el sector deporte. Yo estaba más abocado al sector productivo, así que no le presté mayor atención y esa fue la única relación que tuve. O sea, es falso que dice que yo conocía sus dotes y sus... Nada, nunca antes de esa oportunidad. Entonces está clarísimo eso. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Es importante porque aquí nosotros, yo personalmente he responsabilizado al presidente Vizcarra de habernos hecho pasar a los peruanos por estas cosas, ¿no? Rodeándose de gente que no da la talla para dirigir un país. Me estoy quedando corto con eso de que no da la talla, ¿no? El primer responsable me parece que es el presidente Vizcarra, pero por eso era necesaria este deslinde que usted está haciendo de manera reiterada. Ingeniero. En la primera oportunidad que tuve dije, basta de circo, ¿por qué no buscan y llegan donde el señor Apolonio, algo así? Y él es el que le va a decir quién lo ha presentado y quién le ha recomendado y quién le ha exigido que lo contrate. Eso no era nada difícil, eso lo dije también en la comisión investigadora del Congreso, pero han preferido hacer todo ese proceso que se convirtió en un circo y hasta provocó la gran inestabilidad política. Ha habido ya un episodio de declarar vacante el cargo de presidente. Eso no puede ser. Y ahora también estamos presenciando un enfrentamiento inútil, innecesario, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Señor, el Poder Judicial, nosotros somos respetuosos de la independencia de los poderes del Estado, pero estamos en un Estado de derecho. Que el Poder Judicial haga sus trámites, que haga las investigaciones y que el señor Vizcarra se someta a las investigaciones y que lógicamente en el momento oportuno se pronuncie, porque eso sí, exigimos que se haga justicia y eso es importante para la salud de nuestro país. Ingeniero San Román, usted es un hombre de empresa, pero que creció en el campo, es un quechua hablante, siempre cercano a la actividad política. Yo lo recuerdo, yo muy joven, como un demócrata valiente. Aplaudí cuando pusieron sobre usted la banda presidencial frente al golpe del 5 de abril que inició el Fujimorato. ¿Cuál es su visión de país después de todos estos años? Yo soy un optimista empedernido. Yo tengo una fe ciega y confianza en mi país. Y mi propuesta es que en este año, en el bicentenario de nuestro país, es la oportunidad que en todo nuestro país, los más pobres, los más humildes, los marginados, los excluidos, gente como nosotros, nos volvamos a unir, a integrar. Ese día, mi hermano, hasta las estrellas del cielo van a parpadear de alegría. Para que eso suceda, no es nada difícil. Solamente tenemos que recordar y reinstalar en nuestra sociedad
los principios que ya nos hicieron los primeros en el mundo. Los valores, la moral, los principios, la integridad, el deseo de superación, amar al prójimo como a ti mismo. Eso está en el Munay de nuestra cultura, eso está en nuestros genes, en nuestra cultura. El Ayinta Yachay aprende bien, aprende lo bueno, la importancia del conocimiento, ¿para qué? Para poder elaborar una respuesta procesada, una respuesta con valor agregado, una respuesta inteligente. Y el tercer concepto, tenemos que transmitir optimismo, alegría, esperanza a nuestro país y le decimos, todo lo que hagas, hazlo bien, hazlo con cariño, hazlo con amor, hazlo con pasión, hazlo con entrega. Solamente así vamos a desterrar el hambre, la anemia, la desocupación, el abandono de gran parte de nuestra población. Solamente así vamos a sacar de la pobreza. Solamente así vamos a tener altos centros de estudio de alta tecnología, donde podamos darle formación a nuestros hijos y nuestros jóvenes aprendan y tomen la herramienta que Máximo San Román lo ha tomado oportunamente, que es el conocimiento. Y de esa forma nuestros jóvenes los vamos a convertir en protagonistas, primero de su destino, de su futuro y del destino de nuestro país. Muy bien. Solamente así vamos a tener muchas pequeñas empresas, medianas, grandes, pero apoyadas por un Estado, no obstaculizadas por este Estado paquidérmico que lo único que hace es obstruir y provoca la corrupción. Solamente así vamos a volver a trabajar todos nosotros. Después les digo, mi hermano, quiero que entiendan, nosotros no tenemos ninguna razón de sentirnos disminuidos ni menos acomplejados. Más al contrario, nosotros somos hijos y herederos legítimos de nuestros antepasados, de los hombres más grandes y brillantes del mundo. Por nuestra sangre corre, en nuestra memoria duerme su imaginación, su talento, su creatividad. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir haciéndolo dormir? Tenemos que en este bicentenario despertarlo, hacerlo caminar, alimentarlo, hacerlo crecer para trabajar nuevamente juntos y construir este país que tanto merecemos, tanto merecen nuestros hijos y nuestros nietos. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo hacemos entonces, ingeniero, con todo ese optimismo que usted ha expresado y además rescatando ese rescate de los valores primigenios de la patria? ¿De acuerdo? ¿Cómo concretamos eso? ¿Cómo plasmamos en políticas públicas efectivas? ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas que tenemos, que el próximo presidente de la República debe concentrar su atención? El problema principal que tenemos en estos 200 años, mi hermano, es la corrupción. Ese es un lastre que nos está cargando y nos está llevando a la desunión, a la desintegración, al enfrentamiento. Y lo primero que tenemos que hacer es combatir ello. ¿Con qué? Con rescatar los valores morales y éticos. Al momento de haber sido nominado como candidato a la presidencia, he hecho una gran convocatoria a todos los peruanos de buena voluntad, pero que como condición mínima he exigido una sólida formación y respeto de los valores morales y éticos y que tengan cierta experiencia en gestión, porque se necesita tener experiencia. Ya vemos cómo elegimos alcaldes, gobernadores y no saben ni siquiera administrar su presupuesto. Lo que necesitamos son gestores que puedan multiplicar sus ingresos para construir tantas obras que nos hacen falta. ¿Hasta cuándo nuestros pueblos no van a tener carreteras, pistas, electricidad, agua potable? Es realmente incomprensible. Un país tan rico en recursos naturales, renovables y no renovables, estemos desperdiciando. Tenemos un país desperdiciado. Okay. Y la única forma de sacarlo adelante es con trabajo, apoyando a la pequeña empresa, apoyando a la mediana empresa y apoyando y creando las condiciones para la inversión nacional y extranjera. Claro, esos gobiernos regionales a los que usted hace referencia, yo los mencioné también más temprano, solo 6 de ellos, por cierto, superan el 40%, ya lo decía también, la ejecución presupuestal del año, cuando ya estamos acabando el año, es sorprendente, pero esos gobernadores regionales los elige el pueblo, ¿no? Y los funcionarios que dirigen buena parte de las instituciones públicas, algunos de universidades muy renombradas, ¿no?
con mucho marketing, se presentan como científicos sociales, pero en esta última gestión de riesgo o esta gestión de frente a la pandemia, la crisis sanitaria, han demostrado que no conocen el país, que no conocen sus problemas estructurales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poner esa eficiencia que usted está reclamando? Para mí, lo que necesitamos es usar tecnología moderna. ¿Hasta cuándo vamos a estar todavía con los papiros, con papeles? Oiga, tenemos que utilizar la tecnología urgentemente y ya existe, no tenemos que inventarlo, tenemos que adecuarlo, customizarlo para nuestra realidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso se hace con capacitación. Fíjese, amigo, yo fabrico máquinas muy modernas, yo ingeniero mecánico de profesión, máquinas muy modernas, exporto al mundo. Tengo representante en Estados Unidos y tengo otro representante en Italia. Y a partir de esos países yo no conozco a qué otros lugares llega. ¿Qué cosa tiene eso? Tiene tecnología. Entonces tenemos que aprovechar la tecnología para adecuarlo. Igual que existe esa tecnología para exportar, tenemos que traer también tecnología, por ejemplo, para luchar ese tremendo flagelo que es la inseguridad que tenemos en nuestra población. Y eso se consigue con software que nos han ofrecido en donación todavía el gobierno de Canadá, por ejemplo, cuando he estado cerca, pero Pablo, he tratado de canalizar, pero he tenido oídos sordos en el Ministerio del Interior. Pero ¿qué utiliza? Utiliza geolocalización. Y ahora el Perú tiene un satélite moderno que lo estamos subutilizando. En cambio, esa geolocalización te permite inclusive demarcar las zonas calientes donde hay mucho asalto, mucho esto. ¿Y sabe qué? Puede controlar al milímetro la utilización y el desplazamiento de los patrulleros. Y en menos de un minuto, el policía o el patrullero va a estar en el lugar de los hechos capturando o reprimiendo el asalto o lo que haya. Eso es tecnología. Nosotros en mi empresa usamos alta tecnología. Tenemos máquinas con control numérico que trabajan solas, sin necesidad de luz, de iluminación. Se programa y trabajan todo. Tenemos robots para soldar rápidamente, porque de otra manera, si no aplicamos tecnología, no somos competitivos en el mundo. Y en el mundo, para exportar, tienes que ser competitivo y tienes que tener una ventaja competitiva, porque al Perú lo conocen como exportador de productos naturales, de minerales, de concentrados, pero de maquinarias de alta tecnología no lo conocen. Entonces hay que demostrarlo participando, ¿dónde? En ferias, en competencias internacionales, y así podemos lograr exportar nuestros productos con valor agregado, con mano de obra peruana, con talento peruano, y todo esto podemos hacer. Y eso es mi reto, convencer a los jóvenes para que se conviertan en protagonistas. Y las experiencias que hemos hecho de gobierno ya como programa de gobierno, lo tenemos que trasladar a lo largo y ancho del territorio nacional. Cómo convertir a un vendedor ambulante informal en un empresario extraordinariamente exitoso que conoce todo el mundo y es invitado por los más grandes y más avanzados fabricantes de la tecnología moderna. Cómo convertir a un vendedor del mercado central en un empresario metalmecánico de alta calidad. Esas experiencias tenemos que contagiarlo. Cómo convertir a un cargador de papas en el más grande procesador de papas del Lima, que abastece a los grandes suministradores. Esas experiencias tenemos que trasladarlo para que nuestros jóvenes vean que hay posibilidades de crecer adelante y que se conviertan en verdaderos protagonistas, porque ellos son los que van a crear los puestos de trabajo, ellos son los que van a dar valor agregado, pero para hacer eso tienen que tener conocimiento, porque cuando el líder no conoce, mi hermano, se convierte en víctima de la tiranía, de la ignorancia de sus seguidores. Ahora, o de sus trabajadores. Cuando estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de educación, y la educación a veces no es electoralmente rentable, pues, ¿no? Primero que no se ve, ¿no? No es cortoplacista, entonces no es lo que, no precisamente es lo primero en lo que se piensa. ¿Qué lugar tendría entonces para usted la educación? Prioritario, tanto la salud y la educación es prioritario, porque si usted solamente aplica educación y tienes un niño o un joven que después del desayuno entra al salón y se duerme, es porque tiene anemia. Entonces hay que curarlo preventivamente. Y tenemos también la receta para curarlo.
En 6 meses u 8, si tenemos la oportunidad de gobernar, lo vamos a hacer. Y no es costoso. Y tenemos el producto en nuestras manos. Solamente tenemos que aplicarlo, amigo. Y esas experiencias tenemos que trasladar y formar jóvenes talentosos, creativos. Le cuento, nosotros apoyamos un colegio, ¿no?, de muy pobres, que recoge niños de la calle, de diferentes lugares, y hemos traído también del interior del país. Se convierten en unos estudiantes extraordinarios. De la beca 18, de los 18,000 estudiantes en un momento, se hizo una especie de concurso y se premió a los 5 primeros. De los 5 primeros alumnos, 3 es de esta escuelita modelo que tenemos en Puente Piedra, que apoyamos, que le damos el Ayinta Muna, Yeyente Yacha y Ayinta Rue, son lectores. Es decir, tenemos y estamos formando jóvenes que se hubiesen perdido en nuestra sociedad, los convertimos y los reinsertamos a nuestra sociedad como profesionales. De acuerdo. Usted es fundador del partido Ahora Contigo, ¿verdad? No es un invitado, no es un vientre de alquiler que lo está cogiendo, no. ¿Cuáles son los principios básicos de este partido? ¿Cuál es el modo en el que se proyectan su participación del grupo parlamentario después de esta experiencia de la que no salimos aún, ¿no?, de confrontación permanente entre los poderes del Estado? Efectivamente, hace cerca de 12 años, en mi casa, nos reunimos, Pedro Pablo, el doctor Violeta, Gilbert, y esbozamos la posibilidad de participar en política. Desde ahí empezamos a trabajar, formamos, no pudimos hacer el partido para nosotros solos, se hizo una alianza de 4 partidos, participamos y quedamos en el 3er lugar. Desde esa vez hemos venido trabajando, claro, nos quedamos con el deseo de servir. Yo participé como candidato a la primera vicepresidencia. En la segunda oportunidad también he participado muy cerca, pero no acepté ningún cargo, ni electivo ni ejecutivo. Pero finalmente, cuando me solicita como asesor ad honorem, ahí sí acepté, porque yo tengo un compromiso de servir a mi país en una auténtica vocación de servicio. ¿Y cuáles son los principios? El amor a nuestra patria, el reconocer que somos un país inmensamente rico en recursos naturales, renovables y no renovables. Entonces, mi sueño era poner realidad la oferta que recibí hace 30 años cuando visité a la China. Cuando visité a la China, la oferta China y Corea querían construir el ferrocarril desde Tumbes hasta Tacna y ferrocarriles de penetración hacia la sierra para trasladar nuestros productos, materias primas y también productos terminados. Claro, eso se dejó de hacer porque, lógico, el periodo fue muy corto, el Fujimori dio el salto al vacío y se quedó inconcluso. Yo tengo los contactos para ir allá. Yo después de esa fecha he ido por lo menos 20 veces a la China y lo he visto desarrollarse de una manera increíble. Tengo muchos amigos y estoy seguro que vamos a lograr nuevamente conversar y poner sobre la lona. En esa oportunidad, China recién estaba empezando su gran campaña de poder construir ferrocarriles. Hoy día es el país que más ferrocarriles tiene de todos los países del mundo y está haciendo inclusive un ferrocarril por la ruta de la seda para llegar a Europa. Tenemos que seguir buenos ejemplos y tenemos que saber cultivar, lógicamente, las buenas amistades y las buenas cooperaciones técnicas. Yo le preguntaba también, le hacía esta última pregunta, después de la experiencia que han tenido, aún Pedro Pablo Kuczynski no juramentaba como presidente, era presidente electo, pero aún no juramentaba y ya el partido estaba partido, ¿no? Ya se desautorizaban unos a otros. La única impresión que generó es que había sido una reunión de gente con un mismo propósito, llegar al poder, pero que una vez en el poder, sin haberla asumido todavía, pero sí ganado, ¿verdad? Bueno, pues saltaron los intereses personales de grupo y empezaron ya partidos, al punto que ya no tenían bancada a mitad del primer año de la gestión. Esa experiencia no ha sido nada grata. ¿Cómo es que han corregido esto? Lamentablemente eso se ha producido. Lo que usted ha dicho se ha producido. ¿Y sabe por qué? Por los invitados, no por los integrantes del partido.
Los integrados del partido no han estado, han sido excluidos desde el primer momento. Y lógicamente las voces discordantes que se escucharon en ese momento era una especie de decir, oiga, tómenos en cuenta. Esa ha sido la razón. Son los invitados los que no han permitido que el gobierno, con sus integrantes, el partido, pueda participar directamente en el gobierno. De acuerdo. Entonces hay una vida mucho más orgánica, digamos, dentro de lo que es el movimiento Contigo, que le dé identidad, cohesión y que permita, pues además, en el hipotético caso de llegar al gobierno, tener una bancada sólida, coherente, importante, que se refleje como la base, ¿no?, entre el gobierno y la población, además. Todos los días tengo reuniones utilizando el Zoom o el Meet, pero reuniones con nuestros potenciales candidatos, precandidatos en este momento, porque hoy día es la última fecha para presentar la relación de los precandidatos. Entonces hemos estado reuniendo todos los días con cada región y encuentro gente talentosa, gente voluntariosa. Y ¿sabe qué? La gran satisfacción que tengo es que a los personeros y a los representantes que tenemos en el primer momento les dije, tienen que buscar a las personas que cuenten con estos requisitos, sólidos valores morales y éticos y cierta experiencia en gestión. Y hemos encontrado profesionales de primer nivel, docentes, exmilitares, generales de división, pero de espadas de honor, ¿no?, de todas las ramas, y profesores, ingenieros, sorprendentemente hasta zootecnistas. Estoy emocionado por la calidad de personas que se están presentando juntamente con nosotros para poder contribuir con la reconstrucción de nuestro país, porque nuestro país está semi destruido por estos problemas de enfrentamiento que nos pueden llevar a un mal fin. El partido Contigo ha hecho conocer un comunicado, ¿no? Dice, los patriotas demandamos unidad, concertación, neutralidad frente al gobierno de Martín Vizcarra. ¿Puede expresarlo en sus propias palabras, por favor? ¿Cuál es la posición entonces frente, por ejemplo, a esta pretensión de vacancia presidencial por un sector del Congreso? Las afirmaciones de defensa que tiene, las expresiones de defensa que tiene el presidente Vizcarra, bastante cuestionables, desde luego, muy vacías todas. Y todo esto a portas de elecciones nacionales. ¿Cuál es el llamado que hacen a las fuerzas políticas, a los actores políticos y a la población en general? Hemos hecho un serio llamado, como en la primera vez, cuando están ahí ventilando ese circo de swing. No, le dije, basta de circo. Y esta vez le dijimos, basta de guerra política entre los poderes del Estado, entre el Congreso y el gobierno central. No puede ser. Estos días es incomprensible, es injustificable. Y pedimos también que se recomponga el Consejo de Ministros, pero con personas de primer nivel, que sean capaces de garantizar la transparencia del proceso electoral. El otro punto que pedimos es a la OEA que nombre inmediatamente una misión de observadores de la OEA para que supervise que en este proceso electoral no haya desmanes, ni haya desarreglos, ni haya manipulación. Y finalmente hacemos una exhortación al presidente Vizcarra que se someta al Poder Judicial a las investigaciones y que conteste los interrogatorios, porque son hechos que se han producido antes de ser el presidente de la República. Eso es lo que demandamos. Basta ya de guerra política entre los dos integrantes de nuestro gobierno nacional, que es el Ejecutivo y el Legislativo. Ingeniero, nos quedan 2 minutos para terminar el programa. Vamos a cumplir 200 años de vida republicana. Creo que hemos madurado muy poco. Nuestras convicciones democráticas son bastante pobres. Por la actuación de los políticos, sí, pero también quizás por falta de convicciones por parte de la propia población, ¿no?, que aún creen que mano dura hace falta en el Perú. Quisiéramos conocer sus convicciones democráticas, que yo hace un momento he hecho referencia y he recordado, pero de sus propias palabras. Los que me conocen saben de mis principios. Cuando se salta el vacío de la democracia, donde hicimos
todos los esfuerzos de concertación. Eso fue un ejemplo de gestión. El periodista y el estudioso Pedro Planas, que ya no está con nosotros, había hecho el estudio y calificó como a la mejor gestión del Senado de la República la presidencia que ejerció Máximo San Román. Y fue muy sencillo. Nosotros no teníamos mayoría en el Congreso, pero convencimos, anteponiendo los grandes objetivos nacionales, convencimos al grupo de Fredemo que patrióticamente nos apoyó. Y con ese apoyo y con esa alianza no formal, no en términos legales ni formalizados, sino una alianza patriótica, logramos reformar y hacer y colocar el piloto automático de la economía del país. Con 3 delegaciones de facultades, promover el empleo estaba por los suelos, promover la inversión, no confiaban en nuestro país ni los propios peruanos, preferían llevarse su dinero en esa época a Venezuela o a Miami. No había confianza, tuvimos que hacer esas leyes para promover la inversión y firmamos los convenios más importantes de protección a la inversión. Y en la otra delegación de facultad era para luchar frontalmente contra el narcotráfico y el terrorismo. Esa ley permitió la captura el 92 de Abimael. O sea, pusimos todo lo necesario en democracia. Después se da el salto al vacío, se convierte en un proceso dictatorial e inclusive el 21 de abril yo juramento legítima y constitucionalmente como presidente constitucional de la República, recibo la banda presidencial de manos del presidente del Senado en ese momento, el doctor Osterling, y era la banda nada menos que había usado como presidente constitucional el arquitecto Fernando Belaúnde. Faltó lo otro, lo tercero, que es la reforma del Estado. Y eso ha quedado, esa es la reforma del Poder Judicial. Y el Poder Judicial lastimosamente nos está defraudando. No se hace justicia en nuestro país. Demora demasiado tiempo. Está para los tinteríos. Ingeniero, eso tenemos que arreglarlo. Nos queda ese tema entonces pendiente para conversarlo también en otro momento. Le agradecemos mucho. Hemos llegado al final del programa. Nosotros tenemos este compromiso con la gente de conversar con cada uno de los candidatos, poder conocerlos, poder conocer su visión de país, y creo que algo de eso hemos podido desarrollar esta noche. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Hasta una nueva oportunidad. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias también. Muy bien, amigos, con esto entonces llegamos al final de Tema de Fondo. Estuvimos en esta ocasión con el candidato Máximo San Román del partido Contigo. Vamos a tratar de aquí para hasta adelante, de tener a cada uno de los candidatos, conversar con ellos, conocerlos un poco más, y todo para que cada uno de nosotros tenga más información y así, informados, haga un voto consciente, de convicción. No votemos nunca más por el menos malo, ni que votemos nunca más en contra de, ¿no? Sino que votemos con convicción, y la única forma es informándonos, y vamos a tratar de aportar en ese sentido. Agradecemos una vez más a Vez Cable por la cortesía que permite llegar a más peruanos a través, además de todas nuestras plataformas, por supuesto, pero también de Canal 15 de Vez Cable. Con esto nos despedimos. Gracias por su preferencia.